Y les vengo a contar la historia de cómo las cosas desde no sé, de un sueño, pasaron a ser, digamos, una realidad. En el 2000, ¿qué fue? El 2015, me vi un poco con la necesidad de ser absolutamente rupturista en la industria de alimentos. Creo que como consumidor nunca pude entender por qué un día escuchaba que el huevo era bueno, el otro día el huevo era malo, un día la leche es buena, un día la leche es mala. Un día el enemigo público son las calorías, el otro las grasas saturadas. Y uno como que va generando tanta confusión y de repente no sabe lo que es bueno o malo. Y nada, con un grupo de gente, digamos, que sentía que también eh, habían problemas más profundos dentro de la industria de alimentos. Queríamos hacer algo que realmente revolucionara la industria. La industria, cuando uno la ve desde una perspectiva más quizás científica, eh, la veíamos como una industria absolutamente quebrada, muy obsoleta, muy antigua, muy ineficiente y muy peligrosa para las futuras generaciones porque estaba consumiendo tanta agua, tanta tierra, tanta energía, estaba emitiendo tanto CO2 que se convirtió en el principal factor del cambio climático, o sea, es el denominador común de todos los males medioambientales conocidos por el hombre. Deforestación, uso de agua, contaminación de los océanos, pérdidas de especies. La verdad que cuando uno la mira por el ángulo que mire la industria de alimentos, parecía estar absolutamente quebrada, ¿no? Y una de las cosas que uno pensaba era ¿por qué? ¿No? ¿Por qué está quebrada? Eh, yo vengo de la parte financiera, por lo tanto nada que ver con ser un ingeniero en alimentos o un agrónomo o un bioquímico o un científico, sino que básicamente las finanzas para mí eran lo que realmente me movía. Y la pregunta era, ¿qué tienen las finanzas con la industria de alimentos? Creo que como digamos, alguien muy fanático de los deportes, alguien que jugó deportes toda la vida, la alimentación era un tema principal en nuestra performance de los fines de semana. Y, y realmente tuve una fijación porque entraba a un supermercado y salíamos confundidos de lo que entraba. Entonces, leía las etiquetas de ingredientes, no entendía lo que eran. Digamos, de vuelta, el poco entendimiento de algo tan sencillo como la alimentación. Eh, y en las finanzas, para mí, habían un montón de denominadores comunes parecidos a la industria de alimentos. En la crisis subprime del 2008 veíamos muy pocas compañías muy grandes vendiendo productos financieros hiper complejos a consumidores que estaban totalmente desconectados e ignoraban lo que era el producto y lo compraban igual. Y donde los reguladores que se suponía que iban a proteger al consumidor eran los regulados por las mismas compañías que tenían que ser reguladas. Entonces, cuando uno tiene todas estas banderitas rojas, es porque esa industria está lista para ser revolucionada desde algún punto de vista. Y bueno, y así empezamos, ¿no? Investigando la industria y entendiendo un poquito cuál era el problema. El problema para nosotros siempre fue que era una industria que trabajaba con una tecnología obsoleta, o sea, la tecnología que estaba encargada de hacer el futuro de la alimentación era una tecnología que se había creado hace 50 años atrás. Básicamente eran tres personas en una bata blanca en una cocina experimental haciendo ensayo y error y leyéndose eh, papers de investigación de 1980 en cómo ocupar la soya para reemplazar productos de origen animal. Y eso era. Entonces, cuando nos dimos cuenta que efectivamente ese era el problema, o sea, dijimos que nuestro primer paso era generar una tecnología nueva. Estamos prácticamente en un punto de la historia de la humanidad en que podemos ocupar la inteligencia artificial para hacer prácticamente todo. Y el gran problema de la industria era que había un desconocimiento brutal de lo que era el mundo de las plantas. Si nosotros sacáramos al animal de la ecuación, hiciéramos nuestra carne, queso, leche y huevo a partir de los vegetales, todo cambiaría mucho. Cambiaría, digamos, el uso de recursos y la eficiencia en el uso de los recursos, pero también del cambio climático, del aumento de las temperaturas. La verdad que estaríamos reduciendo eso exponencialmente. Ahora, cuando uno se ponía a investigar, digamos, cuánto conocimiento existía de las plantas, era nulo. Existen más de 300.000 especies de plantas en el mundo y no tenemos idea de lo que hace el 99% de ellas. Entonces, para nosotros fue como,
¿qué pasa si creamos un algoritmo de inteligencia artificial y lo entrenamos para que entienda qué combinación de plantas tenemos que eh, juntar para poder terminar en algo muy parecido a lo que tradicionalmente hemos, digamos, hemos comido todas nuestras comidas en la historia, ¿no? ¿Cómo va a ser una leche, una carne, un queso, un huevo, una mayonesa, un pollo a partir de vegetales? Ese era el gran desafío y la gran problemática que queríamos solucionar. Y así fue. Partimos con esta idea que era grandiosa, que era cambiar la industria de alimentos, pero todo era desde Chile, ¿no? Y todo era alguien que quizás nunca tuvo un contacto con, digamos, cercano a un estudio sofisticado de ciencia o tecnología. Con esta idea de revolucionar, con esta idea de cambiar, con esta idea de cambiar sin cambiar, ¿no? Eso creo que era muy, una pasión mía, porque lo que uno menos quiere hacer en este punto del tiempo es que la gente genere un sacrificio por cambiar sus maneras, ¿no? Eh, Todos queremos salvar el planeta, pero a la hora del consumo pensamos más en el precio que en el planeta. Eso es definitivo. Entonces, si queríamos cambiar algo, teníamos que acceder al mercado masivo. Y eso se hace a través de un producto, primero, muy sabroso, segundo, con una experiencia espectacular, tercero, con un precio correcto, y cuarto, con los canales de distribución que uno tiene que tener. Y así empezamos con esta empresa basada en inteligencia artificial, que desarrolló una ciencia única, que no solamente era única en Latinoamérica, sino que era única en el mundo, y con la ilusión de realmente mover la aguja del uso de los recursos. Y que si alguien preguntara en 20 años cómo hicieron para reducir el uso de agua, uso de tierra, uso de energía, o el mismo hecho de reducir la emisión de CO2, fue porque existía Notco, o existió Notco, o Notco inventó una tecnología que permitió hacer eso a nivel mundial. Y después está la otra pata que tiene que ver un poco con cómo hacer algo que tiene una visión de cambio global de algo tan importante como la industria de alimentos. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, eh, ¿cómo hacemos, cómo hacemos para que esto escale? Y ahí tiene que ver con la gente que uno contrata, la gente que uno se rodea. Mis dos cofundadores de Notco son científicos. Pablo es bioquímico, doctor en biotecnología y experto en genómica de plantas. Karim es doctor en ciencias de la computación, postdoctorado de Harvard, trabajaba en astrofísica. Básicamente miraba los datos de telescopios y desarrollaba algoritmos de inteligencia artificial para que los astrónomos entendieran la composición de una estrella, la densidad de la atmósfera digamos, y otras cosas que son súper relevantes, que cuando uno lo mira bien, lo que hacía Karim básicamente era agarraba datos sumamente complejos y lo transformaba en conocimiento muy valioso. Y eso era lo que necesitábamos en la industria de alimentos. Nada, tres chilenos, volvimos a Chile, instalamos un laboratorio muy low scale en un lugar de Santiago que ni siquiera tiene mucho glamour. Y desde ahí empezamos a crear y a construir algo que terminó siendo en una de las compañías, bueno, como dijimos en el último unicornio de la TAM, una compañía valorizada en 1.5 billones de dólares, que tiene operación en Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, saliendo en Colombia, eh, México, Perú y Canadá. Y que hemos logrado posicionar nuestros productos en el mercado masivo, que era efectivamente lo que queríamos. Y tenemos participaciones de mercado del 5%, del 10%, dependiendo de la categoría, porque tenemos 4 categorías jugando digamos, en todos estos países, haciendo partnerships con Burger King, con Papa John's, con El Corral, con todas, digamos, estas compañías grandes que tienen nosotros decimos que hacemos partnership para agarrarnos la mano para hacer el cambio. Y ser Notco y haber generado Notco como un catalizador del cambio para el resto, desde Chile, desde un lugar que tenía cero glamour, hasta hoy día que les hablo desde Nueva York y nuestra oficina, la verdad que fue un camino recorrido gigantesco, durísimo. Eso, los últimos 5 años y medio han sido ferozmente lindos y feos en algunos momentos y había que remarla. Emprender no es fácil, emprender tiene sus características y no todo el mundo, digamos, le va a gustar esto, pero se tiene que trabajar muchísimo para lograr cosas grandes. Creo que el común denominador del éxito de un emprendimiento es el esfuerzo, es la visión
es la ejecución, y sobre todo la ejecución, porque hay discursos románticos de una linda historia, la puede inventar cualquiera, pero la ejecución de una linda historia es totalmente distinto. Así que siempre es mi recomendación, va a ser por ahí, con una combinación de una visión global con una ejecución efectiva. Y detrás de eso uno tiene que tener un equipo para poder lograr llegar a la cima. Esas son, digamos, los tres principales pilares del éxito de los emprendimientos y en este caso de Notco.